Pablo Chiesa hizo un extenso recorrido por distintos sectores del Congreso Nacional. Algunos de ellos los vamos a compartir con ustedes en lo que resta del programa. Por ejemplo, hablarnos del comedor que existe en la Cámara de Diputados de la Nación, apoyado con una serie de imágenes. En este momento estamos en lo que es el comedor de senadores, es una sala que se mantiene prácticamente intacta desde el año 1906, ya estaba terminada para esa fecha. La mayor parte de los materiales con los que se construye el Congreso, parte provienen de Europa, como era costumbre, porque había materiales que no se podían conseguir acá en Buenos Aires, o porque no se fabricaban, o porque el material, digamos, la materia prima, provenía, digamos, de Europa, como es el caso de algunos mármoles. Pero el arquitecto Víctor Meano hizo bastante hincapié en que, al tratarse de un parlamento nacional, tenía que ser representativo de la Argentina. Para eso él también incorpora materiales nacionales, como son, por ejemplo, mármol, todo lo que es la fachada del Congreso de la Nación, está realizada en una piedra caliza que proviene de la provincia de Córdoba, y el basamento es granito de Tandil, acá de la provincia de Buenos Aires. Y lo que son los mármoles, por ejemplo, de algunos salones, son también piedras de Córdoba, a las que se incorporan algunos mármoles belgas, algunos mármoles italianos e inclusive españoles. Pero bueno, es interesante ver esto, que no es solamente materiales provenientes de Europa, sino que se incorporan materiales nacionales para darle ese tinte autóctono o nacionalista, digamos. Las obras de arte que tiene el Congreso, tenemos, bueno, obras pictóricas, muchas de ellas son retratos de presidentes, tanto del Senado como presidentes de la Nación, muchos de ellos se encuentran en lo que es el Salón de Lectura, actualmente llamado el Salón Presidente Arturo Illia. Pinturas también en los pasillos del General San Martín, vamos a encontrar, por ejemplo. Sí, muchas de ellas son de artistas nacionales o artistas extranjeros radicados en Argentina, sobre todo lo que son los retratos de principios de siglo. Y luego tenemos, bueno, todo lo que son arañas, luminarias, como es el caso de las arañas que podemos ver en este comedor, que son de fabricación nacional. Si bien son estilos europeos, podríamos decir, todas las luminarias, por ejemplo, del Congreso fueron fabricadas por la Casa Sareto Hermanos de Buenos Aires y la Casa Anglade y compañía, era una empresa local. Están realizadas, por ejemplo, los materiales son bronce, con baños en oro, cristal. Los pisos de los salones, en este caso, tenemos un parqué realizado en roble. Y detrás mío, bueno, un reloj, esto se denomina una garniture, porque está compuesto, bueno, el reloj con los dos candelabros hechos en mármol griot, que es un mármol rojo. Y bueno, la figura que vemos arriba es Neptuno con parte de su corte de tritones. Es meramente decorativo en este caso, pero bueno, para ambientar el salón comedor. Y con respecto, bueno, a lo que es la parte escultórica de las obras justamente artísticas, tenemos la obra de Lola Mora, que es bastante importante en el edificio, si bien las obras originales no están actualmente aquí. Ahora les cuento bien por qué, porque la historia es bastante compleja. En el año 1903 el Estado Nacional contrató a la escultora Lola Mora, escultora de origen, en verdad está disputada el origen de ella, si es salteño-tucumana. Para algunos de nosotros es de origen tucumana y en verdad ella siempre se consideró tucumana. Así que en 1903 el Estado Nacional la contrata para que diseñe las esculturas de la fachada y del Salón Azul. Para la fachada tenía que diseñar dos grupos escultóricos, alegóricos, es decir, que representaran las principales virtudes de la nación. Así que ella, bueno, incorpora la figura de la paz, el trabajo, lo que es la justicia, la libertad y el comercio y dos leones que simbolizaban la fuerza. Lola Mora estaba radicada en Roma en ese momento donde ella estudiaba, así que en su taller en esa ciudad empieza a diseñar las esculturas en el año 1903 y las termina prácticamente para el año 1906, cuando ella se embarca a Buenos Aires con sus obras y las termina en un taller que estaba ubicado dentro del mismo Palacio del Congreso de la Nación. Como ella no tenía residencia fija en Buenos Aires, el ministro del Interior, de Obras Públicas, le asigna un despacho y en verdad una residencia dentro del propio palacio sobre el lado de diputados. Y de hecho hubo una discusión entre el ministro de Obras Públicas y el presidente de la Cámara de Diputados con respecto a la injerencia del ministro en cuestiones que en verdad eran de la Cámara, porque él asignaba un despacho a Lola Mora en el Palacio del Congreso y que de hecho para eso tuvieron que sacar a los taquígrafos que estaban ubicados en esas salas. Así que bueno, eran, digamos, podemos decir, algunas discusiones de la época, pero bueno, que le dan un poco de color, podríamos decir, a la historia del edificio.
En esta entrevista a Pablo Chiesa, entrevista que realizó Juan Santiago García, a quien mucho agradecemos su colaboración también, y también a otros entrevistados, se le preguntó sobre un hecho fundamental que vivimos todos los argentinos en la historia reciente, que fue la crisis o lo sucedido en el año 2001 y qué pasó con el Congreso. En este tramo de la nota, Chiesa se refiere a eso, pero también se refiere a la apertura que tiene hoy el Congreso Nacional y el valor que debemos darle como patrimonio histórico de los argentinos. El Poder Legislativo le está dando impulso a abrirse, digamos, a la gente, sobre todo, esta es la casa del pueblo, como la llaman, porque es dentro de los tres poderes, podríamos ser el más representativo, porque justamente aquí están los representantes de las provincias. De las provincias y de toda la población, ¿no? Porque cada cámara tiene los legisladores, digamos, tienen bueno, la Cámara de Diputados son electos, digamos, por la población de cada provincia, y en cambio los senadores son 3 fijos por provincia, ¿no? Pero bueno, en conjunto representan al pueblo argentino. Y por un lado creo que sí, se ha abierto el Parlamento, pero por otro lado la gente está tomando conciencia del valor del patrimonio. Hay que entender, y esto obviamente yo lo tengo incorporado porque soy museólogo, ¿no? Pero justamente estamos tratando de que la gente entienda que estos edificios no pertenecen a los legisladores, no pertenecen al presidente, ni pertenecen al Poder Judicial. Pertenecen a todos. El patrimonio nos define quiénes somos, es parte de nuestra identidad. Así que si atacamos nuestra propia identidad, nos estamos atacando a nosotros. Puedo entender que la gente esté muy disgustada en algunas ocasiones y venga al Congreso a protestar, que me parece perfecto, que lo hacen sobre la plaza del Congreso. Pero ahora ya cuando se atenta contra el edificio, como fue en el 2001 que se ingresó por la fuerza y se terminó quemando mobiliario del Salón Azul, se perdieron algunos de los sillones originales, y ahí la verdad que ya tenemos una pérdida que es irrecuperable, porque este patrimonio, estamos hablando de bienes, muebles y inmuebles que tienen ya casi, bueno, el Parlamento ya cumplió sus 100 años, el edificio, estamos hablando de esta sede, y es irrecuperable porque la identidad es también memoria, ¿sí? Es la memoria de quienes nos precedieron y nosotros tenemos justamente la función de preservar ese patrimonio para nosotros y para las generaciones venideras. Y esto no es un edificio que, como pasa con la historia también, no es algo viejo o es algo que lo estudiamos solamente para saber. El patrimonio no solamente nos define quiénes somos, sino qué podemos ser, ¿sí? Como país, como gente. Así que en eso radica el valor del edificio, no solamente en lo bello que es, porque la verdad que es un edificio importante por todo lo que es su parte ornamental y arquitectónica, sino también por la parte simbólica, ¿sí? Bueno, el tema de las redes sociales, la tecnología que se ha incorporado, obviamente ha permitido que el acceso sea mucho más rápido y la gente pueda acceder directamente por un clic desde el celular hoy en día, porque ya ni siquiera las computadoras se usan todos los días, salvo cuando uno está sentado en la oficina, ¿no? Así que bueno, y obviamente la incorporación de mayor cantidad de visitas guiadas. En la noche de los museos también viene muchísimo público a recorrer el edificio. Ahora también a través de la Comisión Nacional de Monumentos se han incorporado días dentro del calendario para que la gente pueda acceder a los bienes que están protegidos a nivel nacional. Así que si está la oportunidad de visitar el Congreso, hágalo porque realmente vale la pena conocer este patrimonio. Como vale la pena también, y en esto volvemos al tema de la restauración, ver el trabajo que están realizando. También Chiesa se refiere al mismo. Hay que aclarar que el edificio, desde su construcción, digamos, desde su inauguración parcial u oficial en 1906 hasta el año 2012 no había tenido una restauración. Hay una diferencia entre una restauración o un arreglo común o una remodelación. A veces la gente piensa que bueno, algo está dañado, lo pinto encima y ya está. No, cuando se tratan de bienes patrimoniales, o como es el caso de este edificio, las obras son mucho más complejas, porque no es solamente arreglarlos, sino que hay que traer técnicos que sean especialistas en las determinadas técnicas de restauración y de determinados materiales. No es lo mismo un técnico en restauración que sepa restaurar una pintura que alguien que sepa restaurar una madera. Así que el PRIE es un plan en el que se han incorporado muchísimos restauradores. Hay que aclarar que un restaurador tiene que formarse, no puede ser cualquier persona. Hoy en día ya hay carreras. Antes era, digamos, un trabajo, como vos decís, artesanal. Lo que es el conocimiento se iba pasando de una generación a otra. Hoy en día uno se puede formar en la universidad. Hay diferentes universidades, tanto públicas como privadas, que dictan la carrera de restaurador o de conservador.
Y bueno, uno se va especializando en diferentes técnicas: restauro de madera, restauro de vitrales, restauro de mármoles, por ejemplo. Y el PRIE, bueno, ha incorporado una gran cantidad de gente que se dedica a restaurar todos los materiales con los que está construido el edificio, que es sumamente heterogéneo. Tenemos desde los vitrales del techo, que fueron hechos a principios de siglo, los pisos hechos en roble, algunos hechos en mármol, las maderas, sí, tenemos especialistas en diferentes maderas, y todo lo que es el trabajo, por ejemplo, de broncería, que también se está arreglando en estos momentos. Luego de la pausa vamos a seguir con la charla, ya la última parte que mantuvimos con Pablo Chiesa en esta breve recorrida por el Palacio Legislativo en la ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos.